Muchas gracias al presentador por su recuperación de algunas ideas que yo he dicho y que tienen que ver con el tema al que yo me he comprometido, las reformas necesarias para España, que yo he reducido al problema que en este momento me parece más central dentro de estas reformas necesarias, algunas de las cuales el Gobierno de la Nación ya ha puesto encima de la mesa, que dejando al margen la opinión desde el punto de vista técnico-político que se pueda hacer sobre ellas, son reformas que detectan problemas reales del funcionamiento de nuestro Estado. Yo voy a referirme no tanto a las reformas necesarias, que son muchas, algunas de ellas están hoy encima de la mesa, otra cosa será la posibilidad de sacarlas adelante con éxito. Es la articulación territorial del Estado y, por lo tanto, la Constitución. Voy a hacer una exposición en 5 puntos. Simplemente, en el primero de ellos, simplemente a título de recordatorio, cómo yo entiendo las cuestiones centrales que vertebraron el Pacto Constitucional del 78. El segundo punto, la necesidad de cerrar la excesiva apertura del Estado autonómico. La Constitución y la articulación territorial del Estado. El impacto de la crisis económica y financiera. Y, como cierre o conclusión, ¿qué reforma constitucional? Y aquí, en este último punto, sí ya hay una inflexión en mi manera de ver las cosas con respecto a la entrevista de 2003 que mencionaba el presentador Jordi Canal ahora. Porque si en 2003 era más bien partidario de la resistencia de la Constitución, es decir, de hacer una Constitución como texto normativo resistente al devenir del tiempo, mediante la actualización y la modulación de sus contenidos a través de la renovación del consenso en torno a ella, a su texto, y en su caso a través de la interpretación evolutiva de la Constitución por parte de los operadores jurídicos y fundamentalmente por parte del Tribunal Constitucional, hoy ya, en cambio, he basculado hacia la reforma de la Constitución, aunque, como lo diré, sin grandes destrozos, muy medida y muy calculada en sus planteamientos. Con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, en el 78, el gran pacto constitucional estuvo vertebrado en torno, en mi modo de ver, a 3 factores. En primer lugar, generosidad y espíritu de concordia política que llevó por parte de todos los partidos del arco constitucional a cesiones políticas importantes en sus postulados e idearios. Cesiones por parte de todos y no solo, ni siquiera principalmente, por parte de los partidos nacionalistas. Sin embargo, esa generosidad y espíritu de concordia política
no ha servido, sin embargo, para evitar comportamientos desleales a la Constitución y al pacto fundamental originario. Primero fue el Plan Ibarretxe, ahora es el desafío secesionista de Cataluña. En segundo lugar, en el 78 no existía un diseño previamente concebido o imaginado, ya no digo siquiera acabado, de la organización territorial del Estado y hasta dónde se quería llegar en el proceso de descentralización política. La descentralización se hace en torno al denominado principio dispositivo, en virtud del cual era la voluntad de cada territorio lo que determinaba el proceso de descentralización política, y el resultado y la consecuencia es que ese modelo de descentralización quedó abandonado a la dinámica política posterior y a la voluntad de cada territorio para constituirse en comunidad autónoma a través de la aprobación o, en su caso, de la reforma, como lo hemos visto recientemente con los llamados estatutos de segunda generación a partir de 2004. Este pacto de organización estaba asentado sobre una distinción fundamental en el artículo 2 entre nacionalidades y regiones y en la doble vía de acceso de las autonomías a su autogobierno, vía rápida y vía lenta, artículo 151, artículo 143. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa de aquel pacto, porque explica por qué el pacto fue posible en el 78 y las dificultades de renovar ese pacto cuando las circunstancias políticas y reales de España han cambiado tan profundamente. Porque lo más llamativo del artículo 2 y de la distinción entre nacionalidades y regiones a las que se reconoce autonomía política era que la Constitución, al aludir a ella, no nombra ni define las nacionalidades, ni dice cuáles son los rasgos o cualidades que las especifican, ni tampoco señala cuáles son los criterios que las distinguen de las regiones. Y lo que es todavía más importante, el texto del 78 no atribuye a esa denominación nacionalidades ningún efecto jurídico, ni siquiera a efectos de las vías de acceso a la autonomía de la disposición transitoria segunda. Y mucho menos la Constitución del 78 atribuía a esa denominación de nacionalidades un estatus jurídico especial diferenciado dentro de la organización territorial del Estado. Es un silencio constitucional que no es una laguna o un vacío normativo. Me importa resaltar que son de estos silencios que esconden una voluntad normativa en un sentido muy preciso, es decir, en un sentido de dejar asentada una decisión fundamental de forma consciente y deliberada. Es lo que Carl Schmitt, en su teoría de la Constitución, ha denominado compromiso apócrifo. Porque mediante la fórmula, mediante el compromiso apócrifo, que consiste en no definir el término nacionalidades, se dejaba indeciso lo que era precisamente objeto de controversia, el significado y los efectos de ese término en la Constitución. La lógica de los elementos diferenciales que estaban implícitos en el Pacto Constitucional del 78 se rompió, como todos saben muy bien, por Andalucía. Y entonces se inició una carrera
a partir de los años 90, hacia la igualación competencial, que podríamos decir la carrera de las tortugas por alcanzar a las liebres. La carrera a la igualación competencial de las comunidades autónomas de vía lenta y de menor nivel de autogobierno por alcanzar las cotas y el nivel competencial que tenían las nacionalidades. Error que se agravó después, a mediados de los años 90, con la primera reforma de los estatutos de autonomía y la incorporación del término nacionalidades a algunas comunidades autónomas. Y una tercera nota de ese pacto originario: la imprevisión de las consecuencias políticas y prácticas que resultaba de la complejidad de las fórmulas y técnicas empleadas en el título octavo para llevar a cabo la distribución territorial de competencias, con un sistema de doble lista de competencias del Estado y de las comunidades autónomas. En el 148, lista de 22 materias sobre las que las comunidades pueden asumir competencias, y el 149, lista de 32 materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva, aunque sin precisar si se trata de competencias legislativas exclusivas o atribuciones de otra clase. Con la agravante de que las competencias normativas de las comunidades autónomas comprendían no solo la competencia de ejecución de la legislación básica que se reservaba al Estado, sino también el llamado desarrollo legislativo, que ha propiciado una dinámica de legislación paralela de las comunidades autónomas, complicando extraordinariamente el ordenamiento jurídico y propiciando el desarrollo que hoy podemos ver en todo su esplendor de la organización política de la función legislativa en cada uno de los territorios. Y el mayor problema que hoy tiene planteado nuestro Estado constitucional no es, a mi modo de ver, la profundización del autogobierno. Hoy el verdadero desafío de la Constitución y del Estado es cómo prevenir los riesgos de la fragmentación política en un modelo de organización tan peligrosamente abierto que no parece tener fin y que amenaza con la centrifugación de un Estado que se ha construido trabajosamente a lo largo del tiempo. Es decir, hoy el problema no es desarrollar el autogobierno, como se reclama y como seguro que emergerá dentro de algunas propuestas de reforma de la Constitución en sentido federal. El problema es cómo articular mecanismos que permitan poner acento en la unidad y en la solidaridad, es decir, poner el acento en los problemas del todo por encima de las partes. El proceso de descentralización política de nuestro Estado autonómico ha sido un proceso muy profundo y, sobre todo, muy rápido. En muy poco tiempo, hacia finales de los años 90, las comunidades autónomas habían alcanzado las cotas de autogobierno y de autonomía política que probablemente estaban, si acaso imaginadas en los padres de la Constitución, para un tiempo mucho más largo. Hoy las comunidades autónomas gestionan más del 50% del gasto público total, un gasto público que se concentra además en 3 rúbricas básicas para el sostenimiento del estado del bienestar, que son educación, sanidad y servicios sociales.
Este proceso de descentralización política y financiera, no solo muy profundo, sino además muy rápido, en un tiempo relativamente corto, si lo vemos desde el punto de vista histórico, que ha servido probablemente para lo que Ortega y Gasset denominaba en su aspiración regeneracionista de la redención de las provincias, el reequilibrio de la distribución territorial de la riqueza, la democratización capilar de la vida política española, la formación de una nueva clase política dirigente y la generación de mecanismos de equilibrio de poder, de frenos y contrapesos que son propios de los Estados federales. Y esto es verdad, que se ha conseguido con el Estado autonómico, aunque ha generado también otros graves inconvenientes de nuestra vida política que hoy emergen con fuerza. Centralismo de nuevo cuño, fenómenos de caciquismo y nepotismo, corrupción y despilfarro de recursos financieros, cuyas consecuencias estamos pagando hoy con toda su crudeza en esta crisis económica y financiera. En cambio, el Estado autonómico y la Constitución del 78 no ha logrado el éxito esperado en el otro objetivo que sí estaba en la base del pacto constitucional originario, la vieja cuestión de cómo articulamos la pluralidad y diversidad territorial de España, particularmente en lo que se refiere a la integración de los nacionalismos periféricos vasco y catalán. De forma que hoy es una paradoja que aquello que desde el exterior los estudiosos de la teoría política y constitucional les ha llamado más la atención, que es la invención de nuestro modo peculiar de organizar territorialmente nuestro Estado, con esa original fórmula del Estado de las autonomías, sea hoy el aspecto más problemático y el que abre tensiones e incertidumbres sobre el futuro de nuestra Constitución. Las reivindicaciones nacionalistas no solo no se han estabilizado, sino que al contrario se han exacerbado, tornándose cada vez más radicales y extremas. Y el precio pagado por la carencia, como decía Jordi Canal, recordando una entrevista mía hace años, la carencia de una idea común y compartida de España como nación en el pacto constitucional originario del 78, que estamos pagando todavía hoy, es, en primer lugar, un déficit de presencia de innegables elementos compartidos, frutos de una larga historia común, que contrasta con las políticas autonómicas de lo propio, desplegadas de forma libérrima en cada territorio. Y, en segundo lugar, la otra consecuencia que estamos pagando es un marco constitucional de distribución del poder político tan abierto y flexible, consustancialmente conflictivo, permanentemente tensionado y que deviene inevitablemente en la inestabilidad del Estado, abocando a la Constitución a una especie de plebiscito cotidiano, a una especie de dinámica permanentemente constituyente, siempre que invocamos el marco constitucional que sirve para asentar el gobierno de la nación. En una carrera competencial de las comunidades autónomas siempre ascendente, en espiral, sin metas claras y constitucionalmente asimilables, que pueda acabar rompiendo la coherencia y la unidad del Estado. Si esto es así, y yo
llevo muchos años diciendo estas ideas y añadiendo a continuación, ojalá me equivoque y seguramente estoy equivocado, pero si así las cosas, nuestro problema hoy es la arquitectura del Estado, que está apenas esbozada en la Constitución del 78, en el título octavo, que probablemente, visto con la perspectiva que hoy tenemos, es el título más defectuoso de esa Constitución, en donde es la voluntad de cada territorio, mediante la aprobación o reforma de sus estatutos de autonomía, lo que define la organización y el régimen de competencias de cada comunidad autónoma, con una pérdida que ha sido lenta pero progresiva de la normatividad de la Constitución, de la efectividad de la Constitución como norma jurídica vinculante para todos. Nuestro problema hoy es la gran pregunta de toda descentralización política, sea cual sea la forma que adopte esta descentralización, Estado federal o Estado regional, es el reparto o la distribución de quién hace qué. En el caso español y de nuestra Constitución, y este es el problema que tenemos hoy planteado en el título octavo, la conclusión es que todos hacen de todo, propiciando en gran medida la tendencia a la interpretación del orden constitucional del reparto de competencias por parte del Tribunal Constitucional, y ya no digamos lo que ha sido y es la práctica política, en el sentido de transformar las competencias exclusivas en competencias compartidas o concurrentes, y reduciendo cada vez más el ámbito de materias que son de competencia exclusiva del Estado. Se podrían poner muchos ejemplos, pero puede servir uno que es muy expresivo, el de las oficinas de las comunidades autónomas de representación en el exterior, originariamente planteado ante el Tribunal Constitucional respecto de las oficinas de representación en Bruselas, frente a lo que era la doctrina del Tribunal de que el artículo 149.1.3 de la Constitución ha reservado en exclusiva a los órganos centrales del Estado la totalidad de las competencias en materia de relaciones internacionales. Aunque recuerdo que en el debate de aquel momento, en el Pleno, tuvimos ese debate internamente, hoy la práctica política ha devenido en que la representación en el exterior y la acción exterior es una competencia compartida. Lo que en la Constitución apenas estaba esbozado, la dinámica del Estado autonómico a lo largo de estos años lo ha ido acentuando en una deriva centrífuga que nos ha llevado a la insostenibilidad financiera y me temo que también política del sistema de organización territorial del Estado, que la crisis económica y financiera que estamos viviendo no ha hecho más que poner la luz. La crisis económica ha rasgado el velo que ocultaba la realidad de una estructura política y administrativa asentada sobre unas bases financieras insostenibles en su raíz. Un elemento de equilibrio, de corrección y de racionalización y control que podría haber sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido evolutivo que yo enunciaba al principio, no ha funcionado siempre en todos los casos como cabía esperar, con perspectiva de Estado respecto de las consecuencias políticas que resultan de sus decisiones. Inicialmente la labor del Tribunal fue, recuerdo en los años 80,
Vencer la resistencia perceptible a la descentralización política con una jurisprudencia que trataba de aclarar y de impulsar la lógica de los preceptos constitucionales del título VIII de descentralización del poder político. A partir de un cierto punto, sin embargo, cuando la dinámica del Estado autonómico empezaba ya a revelar deficiencias, ineficiencias, fenómenos de mala asignación de recursos, duplicidades innecesarias, el Tribunal Constitucional a menudo ha seguido repitiendo de manera mecánica, acrítica, por inercia, los tópicos jurisprudenciales que eran sus cánones tradicionales de interpretación del orden constitucional de competencias, cuando, sin embargo, la realidad del Estado constitucional y sus problemas era bien diferente. Y políticamente, y esto creo que es muy importante porque lo condiciona todo, el Gobierno de la Nación ha sido cada vez más dependiente de los equilibrios políticos territoriales y, sobre todo, de los partidos nacionalistas que han condicionado y mucho la dinámica política y la evolución de nuestro Estado autonómico. Es llamativo, por ejemplo, ahora que estamos inmersos en una lucha contra la crisis económica y financiera, es llamativo, por ejemplo, que no obstante la claridad y solidez de la base jurídica para la actuación del Estado en la economía, en los últimos tiempos se haya transmitido, sin embargo, la idea de que el Gobierno, para fijar la actuación de una política económica nacional que afronte la crisis económica, necesitaba jurídicamente la aquiescencia de las comunidades autónomas, el acuerdo voluntario de las comunidades autónomas. Y hemos podido escuchar expresiones y manifestaciones de esto en casos muy significativos a lo largo de estos años de crisis económica desde agosto de 2007. Incluso cuando ya la necesidad de fijar imperativamente un techo de gasto a las administraciones territoriales empezaba a ser evidente, allá por 2006, 2005, el discurso oficial del Gobierno de la Nación era que esto no se podía hacer jurídicamente sin el acuerdo o quiescencia de las comunidades autónomas. Y se fue creando así una cultura política, una idea en la gobernación de nuestro país de que el Gobierno estaba desapoderado incluso de aquello que le es más consustancial, como es el gobierno y la dirección de la política y de la economía del país. Y el último episodio, en el que no me voy a detener, es el de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Dicho eso, creo también, sin embargo, que políticamente, por el juego de las mayorías parlamentarias, ha resultado siempre difícil imponer esa autoridad. Un ejemplo expresivo, como pocos. El proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. Es un proyecto de ley en donde el Estado invoca, el Gobierno de la Nación, invoca los títulos competenciales fuertes que amparan al Estado en esta legislación. 141.13, ordenación de la economía. 149.1.18, bases de la organización de la administración pública. 149.1.6, legislación procesal y procedimientos como títulos complementarios. Y el 141.1, garantía de igualdad en el disfrute de los derechos y el ejercicio de los deberes por parte de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el territorio en donde residan. Sin embargo, el contenido del proyecto de ley, que está hecho cuidadosamente para sortear los escollos de inconstitucionalidad que emergen de nuestro endiablado orden competencial, está orientado hacia las técnicas de cooperación
y coordinación entre comunidades autónomas, Estado, etc. Por lo tanto, las reformas para la arquitectura sostenible del Estado, una reforma que me parece necesaria para definir con claridad la cuestión esencial, como decía antes, de toda descentralización política, la distribución racional de las competencias, definir con claridad, eliminando la mayor posibilidad de conflictos de quién hace qué y cómo lo hace. Esta reforma constitucional puede ser más o menos profunda. Puede ser una reforma limitada a clarificar o reordenar el título octavo de la Constitución, por la que yo me inclinaría, para lo que bastaría simplemente una ley orgánica de los grandes partidos nacionales y buscando el acuerdo o por lo menos la aquiescencia de los partidos nacionalistas, aunque no soy excesivamente optimista respecto de este acuerdo posible. Y la sostenibilidad financiera va muy ligada a la asunción de competencias por parte de las administraciones territoriales y en particular por las comunidades autónomas y por la necesidad de que asuman una mayor corresponsabilidad fiscal. No en el sentido de que la financiación de las haciendas territoriales deba hacerse necesariamente a través de nuevos y mayores impuestos a los ciudadanos que residen o trabajan en esos territorios, sino en sentido inverso de fijar muy claramente las prioridades de gasto, asumiendo la responsabilidad fiscal de allegar los recursos necesarios para cubrir esos niveles de gasto en donde radica la autonomía política y financiera. Y eso requiere un cambio radical de cultura política, porque equivale a transformar las haciendas autonómicas, que han sido fundamentalmente haciendas de gasto, en haciendas también de ingresos, y poner a los responsables políticos de las comunidades autónomas y de los gobiernos de su hacienda ante la responsabilidad de no fijar objetivos de gasto más allá de su nivel de ingresos. Corrigiendo, por lo tanto, ese funcionamiento esquizofrénico, asimétrico de nuestras haciendas territoriales, en virtud del cual son responsables de gastar, pero no son ni tienen ninguna responsabilidad de allegar los recursos necesarios, porque eso me vendrá dado por la vía de transferencias desde el Gobierno de la Nación. Y para terminar, ¿qué reforma de la Constitución? El desafío que tiene hoy España es hoy, a mi modo de ver, una reforma del Estado y de la Constitución que no tiene por qué significar una vuelta atrás al viejo centralismo, un golpe de péndulo, sino una reforma que nos permita afrontar con éxito los retos de nuestra pertenencia a la Unión Europea y monetaria y de un escenario internacional globalizado cada vez más competitivo. Yo soy y he sido siempre un convencido de las ventajas del Estado autonómico como cauce para resolver el problema secular de nuestra vertebración territorial y de la histórica pluralidad constitutiva de España como nación. Creo que ha sido positivo en muchos aspectos, pero por nuestra mala cabeza ha funcionado mal y, por lo tanto, debemos de tener la lucidez y el coraje de corregir el diseño para evitar disfunciones de un Estado cada vez más ineficiente para afrontar los retos del siglo XXI.
Es necesaria una definición más clara y sencilla, más funcional de la distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y las administraciones locales, que, como decía, puede hacerse por la vía rápida del 167 de la Constitución mediante una ley orgánica de modificación del título octavo. Difícilmente creo que tendremos un modelo de constitución territorial más abierto y flexible y dinámico que el Estado autonómico, que se deriva de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Y me temo que algunas propuestas de reforma en la búsqueda de un federalismo, el fetichismo de los nombres, el fetichismo de las palabras, que articule la asimetría, los llamados hechos diferenciales, y solo los de Cataluña y los del País Vasco o Galicia. Y, por tanto, deducir precisas consecuencias jurídicas en este pacto o renovación del pacto constitucional, deducir consecuencias específicas de la distinción o de la dicotomía básica del pacto del 78 del artículo 2, nacionalidades y regiones, rompiendo la tendencia a la igualación de las comunidades autónomas que ha presidido el proceso autonómico durante estos años. Dicho esto, quiero hacer una reflexión que sé que no es fácil y no va a ser fácil, pero a mi manera de pensar, esta distinción de nacionalidades y regiones que se ha ido perdiendo, sería bueno recuperarla para tender puentes de entendimiento y de diálogo y crear por lo menos una idea embrionaria que podamos compartir entre todos. La Constitución del 78 parte, en cierto modo, de cuando alude en la disposición transitoria segunda a las comunidades o a aquellos territorios que hubieran plebiscitado en el pasado sus estatutos de autonomía, y sobre esa base está asentada la dicotomía de nacionalidades y regiones, no deja de ser un wishful thinking ya en el 78, porque eso que está en la disposición transitoria de limitar a 3 comunidades autónomas las que tenían la connotación de nacionalidad histórica, era hacer una foto fija de un proceso interrumpido por la Guerra Civil. En la República se plebiscitaron y se aprobaron el Estatuto de Cataluña, el del País Vasco, que no llegó a entrar en vigor, el de Galicia, que se votó en el Parlamento pero no llegó a plebiscitarse. Pero es que eso era una foto fija de un proceso histórico, dinámico, que ya entonces era una realidad, interrumpida, como he dicho, abruptamente por la Guerra Civil. Porque detrás de esos territorios sobre los cuales se ha asentado la dicotomía nacionalidades y regiones, venían todas las demás. Creo recordar, Valencia, Aragón, Murcia y probablemente habrían venido todas las demás. De forma que las resistencias a la dicotomía o la diferenciación entre nacionalidades y regiones es una resistencia que tiene una base real, política y humana, vivencial muy fuerte. Por eso
la articulación de un pacto constitucional en este sentido es una articulación políticamente muy difícil y que exigirá una gran generosidad y un gran esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas, de todos los territorios, de las fuerzas sociales, semejante, al menos, si no mayor, al de 1978. Gracias.